El tema que desarrollaremos a continuación recoge los epígrafes de derechos y deberes laborales y de otro lado el salario, concepto y naturaleza jurídica, clases de salarios y la jornada de trabajo. Para elaborar este tema yo he empleado sucintamente el artículo 35, como ya habéis visto en temas previos de la Constitución, y el 149.1.7 y el Estatuto de los Trabajadores. En este caso los artículos 4 y 5, que hablan de los derechos y los deberes, y los artículos a partir del 26 hasta el 38, que nos habla del salario y de la jornada. Sin más, mencionamos el artículo 35, que recoge constitucionalmente el derecho al trabajo y realiza una reserva de ley para la redacción del Estatuto de los Trabajadores, que se hace por el Estado en virtud de la atribución de competencia del artículo 149.1.7, legislación laboral. Nos vamos ahora a el Estatuto de los Trabajadores. En el artículo 4 se nos habla de los derechos laborales, teniendo la consideración de derechos básicos, entre otros, el trabajo y libre elección de profesión, la libre sindicación, esto está además recogido en el artículo 28.1 de la Constitución, derecho a la negociación colectiva, que está recogido en el artículo 37.1 de la Constitución, adopción de medidas de conflicto colectivo, artículo 37.2 de la Constitución. Aparte de los artículos, la negociación colectiva está regulada en los artículos 82 y siguientes del propio convenio, del propio Estatuto de los Trabajadores. Al derecho de huelga, recogido en el artículo 28.2 de la Constitución y desarrollado por el Real Decreto Ley 17/77, y al derecho de reunión, recogido constitucionalmente en el artículo 21, siempre que sea pacífica y sin armas, teniendo en cuenta las especificidades cuando la reunión se lleve a cabo en un lugar de tránsito público. Después se dice que en la relación de trabajo, esto es como personas, es decir, los trabajadores como personas tienen una serie de derechos básicos, y en la relación de trabajo tienen derecho a la ocupación efectiva, a la promoción y a la formación, a no ser discriminados, a recibir una política de prevención de riesgos laborales adecuada, al respeto a su intimidad y a la percepción puntual de las remuneraciones. Respecto de los deberes laborales, se dice que los trabajadores tienen como deberes laborales básicos, primero, cumplir con las obligaciones concretas de las funciones que recoge su puesto de trabajo; de otro lado, observar las medidas de prevención de riesgos laborales que por ley o normativa reglamentaria sean obligatorias; cumplir las órdenes e instrucciones que en el ámbito de la ordenación de la actividad laboral reciba de un superior; y no concurrir con la actividad de la empresa. A partir de aquí nos vamos al 26 para hablar del salario. Del salario hablaremos del 26 al 33. El 33 es el FOGASA, el último de los artículos dedicados al salario. El salario se dice que es la totalidad de las percepciones económicas en dinero o en especie recibidas como contraprestación de la prestación laboral, ya retribuyan trabajo efectivo o periodos de descanso computables como de trabajo efectivo. Tener en cuenta que el salario en especie nunca podrá superar el 35% del salario completo. No tendrán la consideración de salarios las indemnizaciones o suplidos como consecuencia de la actividad laboral, las prestaciones percibidas desde la Seguridad Social o a través de la Seguridad Social, ni las indemnizaciones percibidas como consecuencia de traslados, suspensiones o despidos. ¿Cuál es la estructura del salario? En principio quedará regulada por negociación colectiva o en su defecto por el contrato individual, y debe distinguir el salario base y los complementos salariales, siendo estos los que retribuyen las condiciones personales del trabajador, el trabajo efectivamente realizado e incluso los resultados obtenidos por la empresa como unidad económica. Respecto de las cargas fiscales y de la seguridad social que por ley correspondan al trabajador, deben ser satisfechas del mismo, pudiendo incluso detraerse directamente del salario por parte del empresario
para realizar los ingresos pertinentes, siendo nulo todo pacto en contrario. Artículo 27, salario mínimo interprofesional. Este lo fijará el Gobierno, previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, de forma anual. Se dice que el salario interprofesional es inembargable en lo que se refiere a procedimientos civiles de embargo, etcétera, etcétera. Artículo 28. Igualdad de remuneración por razón de sexo. Este aspecto viene desarrollado por el Real Decreto 902/20, que exige hacer efectiva la misma retribución mediante mecanismos para identificar y corregir, promoviendo y removiendo, como dice el artículo 9.2 de la Constitución y el 14, todos aquellos impedimentos que impidan la igualdad retributiva en el ámbito objetivo del Estatuto de los Trabajadores. El artículo 3 de este Real Decreto es interesante porque nos habla del principio de transparencia retributiva mediante la exigencia de que la empresa realice un registro retributivo regulado en los artículos 5 y 6 del Real Decreto, donde se reflejen los salarios percibidos por hombres y mujeres. Y después también los artículos 7 y 8 de este Real Decreto obligan a la empresa a someterse a una auditoría de carácter público, porque la llevará a cabo el ministerio que en este caso esté al cargo de las funciones de trabajo, para comprobar que efectivamente se respetan los principios de igualdad retributiva. A partir de aquí pasamos al artículo 29, que nos habla de la liquidación y pago del salario. Se hará puntual y documentalmente, no pudiendo exceder del plazo de un mes desde que se terminó la prestación que va a ser retribuida. También se tienen derechos a anticipos a cuenta del trabajo ya realizado. Y la documentación del salario pues se realizará mediante la entrega de cualquier documento que acredite la recepción del salario o mediante, actualmente se hace mediante transferencias a cuenta bancaria que justifican efectivamente la percepción del salario. El artículo 30 nos habla de la imposibilidad de la prestación y qué ocurre cuando el trabajador, por causas no imputables a él, no puede realizar la prestación. Pues se dice en el estatuto que conservará el derecho al salario, sin que pueda hacérsele compensar el que perdió con otro trabajo realizado en otro tiempo. Gratificaciones extraordinarias, artículo 31, se establecen 2 al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra pues en el periodo que se fije por convenio o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores a nivel interempresarial, digamos dentro de una empresa. También se permite el prorrateo. Esto es un supuesto que se puede llegar a dar. Artículo 32. Es un artículo que me parece muy interesante porque habla de las garantías del salario, estableciendo en el apartado número 1 que los créditos salariales por los últimos 30 días de trabajo y en cuantía no superior al doble del salario mínimo interprofesional, se dice que gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito, aunque este crédito esté garantizado con un derecho real de garantía. Sabemos que la preferencia absoluta de los créditos se establece en primer lugar por aquellos que estén debidamente garantizados con un derecho real de garantía. Estos tienen preferencia sobre todos los demás, salvo estos créditos salariales por este importe y en esta cuantía. El plazo para ejercitar este derecho de preferencia es de un año, concluido el cual prescribirá este derecho de preferencia o de garantía salarial. El artículo 33 nos habla del FOGASA diciéndonos que se trata de un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo o al Ministerio que en aquel momento ostente las funciones pertinentes, las competencias pertinentes a esta materia, tiene personalidad jurídica propia, capacidad de obrar y su finalidad fundamental es abonar a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago cuando la causa de no haber percibido estos salarios sea la insolvencia o el concurso del empresario, y no siempre todos los salarios pendientes.
que tiene la consideración de salario a efecto de fogasa, la cantidad reconocida como tal en el acto de conciliación o en la resolución judicial, por todos los conceptos que se refieren en el artículo 26.1, así como los salarios de tramitación. Se dice que el fogasa no puede abonar más de la siguiente cantidad: un importe que no supere la cantidad resultante de multiplicar el doble del salario mínimo interprofesional diario, incluyendo el prorrateo de las pagas extraordinarias, por un número de días de salario pendientes de pago con un máximo de 120 días. Bien, a partir de aquí vamos a ver la jornada, que ya comienza en el artículo 34 y siguientes. Vemos aquí primero que es el concepto de jornada, que es la duración de la jornada será la pactada en convenio o, en su defecto, en contrato de trabajo. La duración máxima será de 40 horas semanales de trabajo efectivo en promedio de cómputo anual. Cabe, por convenio o por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, una distribución irregular de la jornada a lo largo del año, debiendo respetar en todo caso los periodos mínimos de descanso diarios y semanales, teniendo que ser entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente un mínimo de 12 horas. El número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a 9 por jornada, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otra distribución del tiempo de trabajo diario, pero que respete en cualquier caso el descanso entre jornadas, que recordemos era de 12 horas. Los menores de 18 años no podrán realizar más de 8 horas diarias de trabajo efectivo, incluidas en este cómputo las de formación. Siempre que la duración de la jornada sea continua y exceda de 6 horas, habrá derecho a un periodo de descanso computable como de trabajo efectivo de al menos 15 minutos. Se dice también que anualmente se elaborará un calendario por la empresa, un calendario laboral. También que las personas de los trabajadores tienen derecho a solicitar las adaptaciones que consideren oportunas para realizar la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. Por último, se nos dice que las discrepancias surgidas en esta materia irán al procedimiento judicial social mediante el procedimiento, valga la redundancia, del 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Artículo 35. Horas extraordinarias. Vamos a ver qué se entiende por horas extraordinarias. Pues aquellas de trabajo efectivo que se realizan sobre la duración máxima de la jornada ordinaria fijada de acuerdo con el cómputo anterior. Mediante convenio colectivo, en su defecto mediante el contrato de trabajo individual, se podrá optar entre abonarlas mediante salario efectivo o compensarla por tiempos equivalentes de descanso retribuido. En ausencia de pacto se entienden compensadas y nunca podrán ser superior a 80 horas al año, salvo siniestros u otros daños de carácter extraordinarios que estén regulados por fuerza mayor y que no sean consecuencia de la actividad del empresario ni de los trabajadores, sino que respondan a un supuesto de catástrofes de fuerza mayor. Bien, la prestación de las horas extraordinarias será voluntaria, salvo que esté pactado en convenio colectivo o en contrato de trabajo individual. El artículo 36 nos habla de 3 conceptos. Primero, el trabajo nocturno, después el trabajo a turnos y, por último, el ritmo de trabajo. Veamos los 3 conceptos diferenciados. ¿Qué es el trabajo nocturno? El realizado entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. El empresario que recurra regularmente a estos turnos de trabajo nocturno deberá informar de ello a la autoridad laboral, no pudiendo exceder de 8 horas esta jornada nocturna o turno de trabajo nocturno, considerándose trabajador nocturno aquel que con regularidad realice este turno de trabajo en el horario comprendido que hemos dicho anteriormente. El trabajo nocturno tendrá una retribución específica. Trabajo a turnos. Se considera trabajo a turnos toda aquella
organización de la prestación laboral, en el cual diferentes trabajadores ocupan sucesivamente un mismo puesto de trabajo, en horas diferentes, claro. Las empresas con procesos productivos continuos durante las 24 horas del día tendrán en cuenta la rotación de los trabajadores en los diversos puestos para que no haya situaciones de, ¿cómo dice aquí? No, pues no lo encuentro, da igual. El empresario que organice el trabajo en la empresa según un cierto ritmo, este es el último de los conceptos, el ritmo de trabajo, deberá tener en cuenta el principio general de adaptación del trabajo a la persona, de acuerdo a las exigencias en materia de seguridad y salud de los trabajadores. Lo que nos viene a decir el concepto del ritmo de trabajo es que si lo quiere implantar el empresario, deberá hacer que el ritmo de trabajo se adapte a la persona y no al contrario. Y que además este ritmo, esta modalidad de ritmo de trabajo tendrá unas exigencias en materia de seguridad y salud adicionales. Artículo 37, descanso semanal, fiestas y permisos. Igualmente son tres conceptos. Los descansos semanales, las fiestas de carácter nacional, local o autonómica de carácter retribuido, y por otro lado los permisos, que vuelvo a decir es una figura que, tal como expliqué cuando hablaba de la suspensión del contrato de trabajo y de las excedencias, hay ocasiones en las que los permisos, las excedencias y la suspensión del contrato da la impresión de que se solapan en lo sustantivo. Por eso es complicado explicar el tema de los permisos, las excedencias y la suspensión del contrato en determinados supuestos. Bien. ¿Qué se entiende por descanso semanal? Pues un periodo de descanso computable como de trabajo efectivo que se considera semanal, pero puede ser acumulable por periodos de hasta 14 días. Será de día y medio ininterrumpido por semana, que como regla general comprenderá la tarde del sábado o, en su defecto, la mañana del lunes y el día completo del domingo. Las fiestas laborales tendrán carácter retribuido y no recuperable, no pudiendo exceder de 14 al año, de las cuales 2 serán locales. En cualquier caso, se respetarán siempre la fiesta de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de mayo y 12 de octubre como fiesta nacional de España. El Gobierno, no obstante, podrá trasladar a los lunes aquellas fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana. No se está refiriendo al traslado de las fiestas que sean en domingo y las trasladen al lunes, no. Se está refiriendo a fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana y, por tanto, el Gobierno podrá, en determinados supuestos y respetando lo expresado en el párrafo anterior, trasladarlas a los lunes para que no produzca un quebranto en el proceso productivo, pero bueno, siendo en todo caso, aquí sí, objeto del traslado al lunes, esto es otro concepto distinto, inmediatamente posterior, el descanso laboral correspondiente a las fiestas que coincidan en domingo. No confundéis las dos figuras, son distintas, aunque las dos lleven la fiesta de computable como de trabajo efectivo y remunerada al lunes, son conceptos distintos. Las comunidades autónomas, pues dentro del límite anual, tienen 14 días festivos que podrán señalar de acuerdo a los criterios que estimen oportunos. El tercer concepto que había en el título del artículo eran los permisos, y se dice que el trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo por los motivos y por el tiempo siguiente. En principio, 15 días naturales en caso de matrimonio legal. Bien.
2 días por el fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad, siendo de 4 días cuando sea necesario un desplazamiento. El número de kilómetros se fija por convenio. 1 día por traslado de domicilio habitual. Después, por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. También para realizar funciones sindicales, en este caso ya sabéis que cabe la acumulación de créditos horarios en una sola persona, que esto se verá en otro tema. En los supuestos de nacimiento y en los supuestos de lactancia, pues también ausencia de 1 hora de trabajo que se podrá dividir en 2 fracciones y ya pasamos al 38, que nos habla, que es el último de los artículos del tema, vacaciones anuales. Se entienden como vacaciones anuales retribuidas, no sustituibles por ningún tipo de compensación económica ni en especie, que será pactado por convenio colectivo o por contrato individual sin que en ningún caso puedan ser inferior a 30 días naturales. Lo que se puede pactar por contrato o por convenio es la distribución del periodo vacacional, pero no la duración. El periodo se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, es decir, los periodos, la distribución, de conformidad con lo establecido en su caso con los convenios colectivos. En caso de desacuerdo, se acudirá a la jurisdicción laboral mediante un procedimiento que será sumario y preferente. El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa al menos con 2 meses de antelación al comienzo del disfrute de la primera persona que va a disfrutar las vacaciones. Cuando en el calendario de vacaciones el periodo de vacaciones retribuidas coincida con un tiempo en el que se ha estado de baja por incapacidad temporal o por coincida contingencias distintas a las señaladas que imposibiliten al trabajador disfrutar las vacaciones, pues se podrán disfrutar las vacaciones en fecha distinta. Y con esto se considera concluido el tema de los derechos y deberes laborales, el salario y la jornada de trabajo.